comenzamos este nuevo episodio. En esta ocasión tenemos el honor de estar con el doctor Octavio Obregón aquí en la Universidad de Guanajuato, en el campus de León. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí y gracias por su tiempo y de atender esta pues, plática que va a ser un poco informativa para el público y la audiencia que tenemos acerca de los diferentes temas en los cuales usted pues, es experto, en especial pues, la cosmología cuántica y también para que nos platique un poco acerca de su vida y su trayecto a lo largo de todo este tiempo. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por darnos este espacio aquí. No, muchas gracias a ustedes, jóvenes, los felicito por esta iniciativa y además, pues gracias por echarse el viaje, que siempre no está tan cerca. Sí. Muy amables, No, a sus órdenes. bueno, antes que nada, ¿cómo se encuentra actualmente? Bien, bien, no soy un jovencito, ya tengo 78 años, ¿no? Pero estoy bien de salud, todavía troto un par de veces a la semana. Cada vez que troto es 1 hora. ¿Cuánta distancia hace en ese tiempo? Pues ya soy muy lento, ya soy muy lento. Ya no me interesa mucho la distancia y nada, sino pues poderlo hacer, ¿no? Y lo hago 2 veces a la semana, a veces hasta 3, pero 2 normalmente. Pero así que en eso me encuentro bien, todavía estoy haciendo física, sigo muy interesado en eso. Tengo varios estudiantes y colaboradores jóvenes, en fin, ahí Y estoy desde que trabajando. era joven también le gustaba correr, por ejemplo. Empecé tarde, empecé como a los 38 años, pero ya llevo 40 años corriendo, ¿no? Sí, ya es bastante. Y bueno, usted comenzó sus estudios en la UNAM, ¿verdad? ¿En la UNAM? En la ¿La UNAM UNAM hice la comenzó? carrera de física, sí. Después, Y ahí en qué temas se especializaba o en qué, o no hizo alguna investigación en bueno, esa época? la licenciatura, fue la licenciatura, hice la tesis con Carlos Greff, que en paz descanse, un físico muy destacado, muy inteligente, de una vieja generación que no eran tan publicadores como después, pero gente muy inteligente, muy profunda. Él y Alberto Barajas, que los dos en paz descanse, trabajaban en una teoría de gravitación que propuso George D. Birkhoff. El del teorema de Birkhoff en Sí. gravitación era el matemático americano más famoso, y él hizo una teoría de gravitación, que es una teoría lineal de gravitación. Un poco extraña, pero bueno, en su época tuvo su chiste y compitió un poco con otras ideas en gravitación. Y yo hice mi tesis de licenciatura con estas personas Y, en esa teoría. y después ya se fue a Alemania, ¿no? Después me fui a Alemania a hacer el doctorado, sí. Estuve primero en Freiburg y después la persona con la que estaba, que era un profesor, era un asistente, lo nombraron profesor en Constance. Y ahí ya terminé el doctorado con esta persona, se llama Heinz Zennen, un tipo muy listo, muy, muy activo, ¿no? Y desde esa época ya se interesaba en los temas de cosmología cuántica o fue No, más no, adelante. eso fue después, fue después. Yo la cosmología cuántica la aprendí aquí en México de Michael Ryan. Michael Ryan es un investigador americano que llegó al Instituto de Ciencias Nucleares, pero después se iba conmigo una vez a la semana allá a la Universidad Metropolitana. Yo estoy 18 años en la Universidad Metropolitana y la cosmología cuántica realmente la aprendí de él. Hicimos varios trabajos en eso. Y más tarde después empecé a escarbar lo que hoy se llama la supersymmetric quantum, la cosmología cuántica supersimétrica. Esa en un sabático de casi 2 años yo fui el que la estuvo construyendo. Vi que mm, en varias líneas de investigación acerca de la cosmología cuántica usted ha tenido diferentes contribuciones, ¿no? No solamente en la supersimetría, también vi que tiene algunos papers, por ejemplo, en Loop. Bueno, yo como a eso me dedico, entonces vi que tiene algunos Así papers es, publicados con Pulling y Gambini, y con ellos, que ellos son especialistas en Loop. De así hecho, creo es. que Gambini es el que introdujo el nombre, bueno, es sí, la palabra de Loop a Loop Quantum Cosmology. Bueno, Creo que fue. Gambini, si no me equivoco, el otro se llamaba Trías, a lo mejor sé que bueno, era un español que después se dedicó a otras cosas. Gambini trabajaba en Venezuela
y también Trias, y ahí hicieron los Wilson Loops. Los loops que ustedes hacen son Wilson Loops. Sí, sí, sí. Esos son. Sí, sí. Bueno, entonces el que inventó esos loops no fueron los de Quantum Gravity, fue Wilson. Sí. Y Gambini y Trias les dieron una operatividad algebraica que no estaba muy en el negocio. Yo no soy experto en eso, pero yo entiendo, eso me lo han platicado y lo hice, y fue un paper importante, digamos, en todo este negocio de los Wilson Loops, que tiene su chiste para ciertos cálculos en teorías de campo, y esas ideas fueron las que después se llevaron a tratar de usarlos en la Quantum Gravity, ¿no? Y bueno, pues obviamente Gambini era muy potente en eso, y entonces se puso a trabajar en eso. Yo hice un par de papers con ellos, bueno, con Pool hice algunas cosas más, pero con una idea que yo tenía y que les gustó, y Gambini pues era muy listo, la estuvo empujando, es una idea que después construí aún mejor con los años en otros trabajos, pero es la idea de que el Imirizi parameter viene de algo que es topológico. Entonces, si uno agarra ciertas teorías, en particular la estructura de McDowell-Mansuri se llama, uno agarra la versión, digamos, de McDowell-Mansuri tipo Ashtekar, digamos, entonces ahí lo que sale es un término que es, digamos, que después se convierte en gravitación, haciendo ciertos trucos ahí, y otro término que es un término topológico. Y ese término topológico se disemina en 2 o 3 partes, y una de ellas es el parámetro. Eso es lo que hicimos primero con Gambini y con Pulling, pero ahí todavía era como adivinar, digamos. Esa es una idea que yo traía, y que ellos eran los expertos en la loop. Yo nunca he sido experto en loop quantum gravity. He hecho varias cosas en eso, pero nunca he sido experto en eso. Pero, pero sí era experto en McDowell-Mansuri, y sí era experto en teoría de campo, entonces ahí trabajamos eso. Una pregunta que se puede tener, por ejemplo, en cosmología cuántica, o que cuando, bueno, que me han hecho, es que ¿cómo puede ser posible que se relacione como algo tan grande con algo tan pequeño? Porque comúnmente se piensa que la cosmología trata el estudio de las cosas grandes y la cuántica trata el estudio de las cosas pequeñas. Entonces, muchas veces las personas como que no ven o no se ve a simple vista esta relación. ¿Usted nos podría explicar un poco mejor? Bueno, 2 respuestas. Primero, la cosmología cuántica y algunos modelos de quantum black holes son toy models, son modelos de juguete en algún sentido, porque gravitación cuántica no la conocemos. Entonces tendríamos que saber la gravitación cuántica para después de ahí deducir los agujeros negros cuánticos de la cosmología cuántica. Que por cierto, en loops es un problema del diablo, ¿eh? No sale del Hamiltoniano de Ashtekar, no sale la cosmología cuántica. Hace un montón de trucos para que salga. Sí, sí. En el sistema Wheeler de Witt sí sale directamente. En el sistema de Hamiltonian Usual Cosmology sí sale. Quantum Gravity. De la formulación hamiltoniana de gravitación sí sale la cosmología cuántica. De la formulación hamiltoniana de loops tipo Ashtekar no sale. La han hecho, pero no sale. Hacen trucos en medio para darle la vuelta. No sale directamente. Pero, pues lo primero que hay que decir son modelos en los que uno, digamos, tiene razones, tiene una serie de argumentos y cosas, tiene la formulación hamiltoniana, puede hacer una formulación hamiltoniana de su cosmología, entonces puede cuantizar ese hamiltoniano, entonces hace una cosmología cuántica o ciertos black holes cuánticos, digamos. Pero insisto, sin saber la quantum gravity completa, pues eso es una aproximación, un modelo, es un modelo. Es una. Y dos, la otra pregunta de que el universo es muy grande y sí, pero fue muy chiquito. El universo es muy grande, pero fue muy chiquito. Si creemos un poco que el universo, que hay algo como Big Bang, un principio del universo, cuando menos Planck length, distancia del tamaño de Planck, el universo tiene que haber sido cuántico en alguna época. Sí. Entonces necesitamos entender eso.
Sí, las primeras etapas del universo, en donde pues, los efectos cuánticos son relevantes. Eh, ¿Y usted siempre quiso estudiar física o cosmología o Bueno, cuándo fue cuando es que se bueno, interesó en esto? digo, la carrera de física, pues la decidí desde la prepa, la hice. Después me gustaron las partes teóricas, ¿no? Y como digo, desde la carrera me metí un poco a hacer estas teorías alternas de la gravitación. Y después pues me fui a hacer el doctorado en la gravitación. Siempre me interesó la parte teórica, digamos, de la física, en particular la gravitación, en términos generales. Y después ya me metí a varios direcciones, ¿no? Este, eh, ¿En su familia había personas que se interesaban por física o no, 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 mi papá empezó a estudiar medicina, pero después por razones económicas no terminó y era un hombre muy abusado, en mi opinión, pero terminó haciendo un negocio, era publicista. Y mi mamá pues era, bueno, no era una ama de casa, nada más era una administradora de unos edificios, digamos, ¿no? Pero no, no había, no había mucha historia académica en la familia, ¿no? y bueno, algo también que me interesaría saber, o a lo mejor a las personas les interesa saber, es bueno, yo he leído que tiene un paper bueno, con Stephen Hawking y quisiera saber cómo fue, por ejemplo, ese encuentro o cómo fue que se contactaron o cómo fue que llegaron a esta publicación. Pues no sé, este, Nada más llegó ahí, ¿no? como digo, yo inicié las ideas de supersimetría y cuanto con un sabático. Y después el primer paper en eso es también con Michael Ryan, porque yo quería que Michael fuera crítico respecto a mis ideas. Y con Alfredo Macías, que era mi estudiante de doctorado en ese, es el primer paper en la literatura de este tema, Ujú, sí, sí. en el mundo. No había eso, no existía. Y lo que se me ocurrió fue hacer eso, y yo tenía mucho miedo de publicar eso por mi cuenta al principio, porque en la cosmología cuántica usual que habían hecho Misner, Ryan mismo, en fin, se usaba una especie hamiltoniana para la cosmología y la función de onda del universo era una sola componente. Y después Hawking, por otro lado, con Hartle, sobre todo, habían hecho también cosmología cuántica usando sobre todo integrales de Feynman, path integrals. Y así también sacaban la función del universo y le sacaron una serie de propiedades muy interesantes, etc. Pero cuando yo empecé a descubrir esto, las funciones de onda tenían 4, 8, 16, 64 componentes. Entonces yo tenía mucho miedo a publicarlo porque decía, hay una sesión en las reuniones de gravitación en el mundo en donde mandan a todos los que tienen trabajos muy raros. Y los otros prácticamente siempre piensan que es la sesión de los nuts, de los locos. Entonces yo dije, voy a publicar esto y me van a mandar ahí. Lo revisaba y todo decía, esto está bien, y es una idea interesante. De hecho, fue la manera sistemática de sacarle la raíz cuadrada a la cosmología cuántica. Es como le saco la raíz cuadrada a Klein-Gordon, saco Dirac. Eso hice, eso fue lo que propuse. Y después hubo muchos papers en eso. Por suerte, pues tuvo cierto éxito, etcétera. Entonces, alguien me dijo que Hawking seguramente, el mismo Wheeler me dijo en una plática que di en Austin sobre esto, que seguramente Hawking se iba a interesar en esto y que eh, si quería, él me ayudaba a contactarlo, etcétera. Y no hice caso, no hice caso. Seguí con mi trabajo durante como 5 años y de repente un colega, un estudiante, bueno, una persona que ha hecho el doctorado con Hawking, que es el tercer autor de este paper, se llama Peter Dett, vino a México, me fue a visitar a la UAM, me escribió que quería venir a platicar. Y entonces empezó a enterarse de cómo estaba eso él sabía algo sobre gravedad. Y
se empezó a enterar conmigo de cómo estaba esto de la cosmología cuántica supersimétrica. Y entonces pues empezamos ahí a hacer algunos cálculos, platicar algunas cosas. Y no me dijo nada, se fue a Inglaterra y me mandó un paper que estaba ya casi listo, donde los autores eran Hawking, él y yo. Así fue. Después, ya en ese interín que estaba el paper cocinándose, me invitó a que fuera ya con ellos. Y ahí estuve como 10 días más o menos, platicando y trabajando con Hawking todos los días, tomando té en las tardes. Así que bueno, de alguna manera ellos se interesaron en el trabajo y ellos fueron los que promovieron que hiciéramos algo juntos. Bueno, es bastante interesante. También las ideas que se tienen, por ejemplo, de supersimetría, ya que la supersimetría, por lo que yo entiendo, es pues una simetría o una relación que existe entre dos diferentes tipos, ¿no? de estructuras o de estadísticas. Eso es Sí, lo que yo entiendo por la supersimetría. supersimetría fue descubierta de este lado del mundo por Julius Bess, con quien yo tuve una muy buena relación. De hecho, él escribió un paper en mi honor cuando yo cumplí 60 años, ya falleció. Julius Bess y Bruno Sumino propusieron la supersimetría. Ellos fueron los proponentes de la supersimetría, aunque después Sumino confesó que la supersimetría había sido descubierta 3 veces. Resulta que los ucranianos, por un lado, y los rusos de Moscú, por otro lado, tenían ya resultados al respecto. Pero no había comunicación en ninguno de los 3 grupos, ni siquiera los rusos con los ucranianos, nada, no había. Entonces, realmente Bess y Sumino lo descubrieron por su cuenta. Sí, la supersimetría la puedes ver de muchas maneras. Si, desde el punto de vista ya de partículas o algo así, lo que pasa es que tienes siempre una partícula partner, lo cual es extraordinario y loco, porque nosotros estamos acostumbrados a que los fermiones producen el campo y los bosones lo transportan, ¿no? Los electrones producen el campo y los fotones transportan la fuerza electromagnética. Y así en todas las interacciones fuertes, las débiles, toda gravitación, poco otra cosa. Bueno, se parece también en algún sentido, pero todos son masas y gravitón, entonces más complicado. No sabemos bien, pero en todas las demás, sí. De gravitación cuántica no sabemos un carajo todavía, con todo respeto y dicho con toda claridad. Ni loop, ni string, ni nada, cero. No sabemos nada. Es mi opinión. Eso no quiere decir que no busquemos y no tratemos y no le demos. Digo, los modelos que tenemos y las ideas que tenemos hay que explorarlas. Y es lo mejor que tenemos. Entonces la supersimetría lo que hace es que dice que los bosones son fermiones y los fermiones son bosones. Hay un espejo, igual que en otras simetrías que hemos visto, por ejemplo, el neutrón y el protón. El isoespín es una simetría que hace que un protón se vea en el espejo y diga, yo soy un neutrón, y viceversa. Eso es el isoespín. Entonces la supersimetría es una simetría que dice, yo soy bosón y veo el espejo y veo un fermión. Entonces yo soy electrón, veo una cosa que soy un fermión, veo una cosa que es un bosón, que es mi pariente. Pero lo que yo aproveché realmente es un poco otra cosa. La supersimetría provee una manera sistemática de hacer raíces cuadradas. De hecho, si uno agarra el hamiltoniano de Klein-Gordon y lo hace con Grassmann numbers, termina en una ecuación con Grassmann numbers que después los promueve a cosas cuánticas, tienen que ser unas matrices gamma. Entonces lo que obtiene es la ecuación de Dirac. La supersimetría lleva a la ecuación de Dirac. Sí. De una ecuación bosónica lleva a la ecuación de Dirac. Entonces, a mí me interesó verla así, como una cosa que me lleva a raíces cuadradas. Y de hecho, bueno, esa raíz cuadrada es interesante porque la Klein-Gordon es una teoría de una función de una sola cosa, y es más bien difícil decir, pero porque es cuántica, pero digamos ya fermiónico es la ecuación de Dirac. Entonces eso es lo que hice. Entonces es extraordinario que puedes tener
funciones de onda de 64 componentes. Aunque, por ejemplo, cuando se habla de ese tipo de cosas, surgen preguntas como un poco, que a veces creo que no tienen tanto sentido, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos la función de ondas del universo, decir cuándo se colapsa o cómo se mide la función de ondas del universo, a veces como que siento que hay preguntas que ya están como más allá, ¿no? Como ese tipo de cosas, como preguntar quién va a medir la función de ondas del universo, ¿no? Bueno, algunos cálculos se pueden hacer, o sea, algunos cálculos se pueden hacer ahí. No es nada más que ya tengo la función del universo, No, sino no, no. uno puede hacer algunos cálculos precisamente de cómo se colapsaría o cuál es la probabilidad de encontrar el universo en tal o cual situación, en fin, o sea, hay una serie de predicciones que pueden ser interesantes, claro, son predicciones de quantum gravity, son predicciones de quantum cosmology, son predicciones en la región Sí, de energías enormes. sí, cercanas a las escalas de Planck, ¿no? Son Así donde es, así es. deberían de ser. Y actualmente, ¿usted sigue trabajando supersimetría o he visto que ya tiene otras, también otras líneas de investigación, ¿no? Como las de entropía o eso es lo que he visto. Bueno, he hecho varias cosas en mi vida, o sea, a ver, en algunas he tenido, por ejemplo, he hecho non-commutativity y en eso tuve cierto éxito. Pero a mí hay, sí, hay otra cosa que propuse en 2010, propuse unas entropías nuevas, eh, que son unas entropías no extensivas. Las entropías usuales son S de A más B es igual a S de A más S de B. Eso pasa con la entropía de Boltzmann-Gibbs. También pasa con la entropía de Shannon, que tiene la misma fórmula, pero que quiere decir otra cosa totalmente diferente. Es la entropía de información. Entonces yo propuse unas entropías nuevas. Ya había entropías no extensivas, las habían propuesto, bueno, el mismo Reni, la teoría de la Reni, sí es SA de A más B es igual a SA más B, pero es una teoría que depende de un parámetro, entonces es una teoría un poco rara. Y había teorías no extensivas, una de las más famosas es la de Salis, pero esa depende de un parámetro, hay otras que también dependen de parámetros, y que no fue Salis el primero que la descubrió, pero bueno, es el que más la empujó y la fortaleció. Pero a mí se me ocurrió hacer una entropía no extensiva, es una extensión de la entropía usual, que no tiene ningún parámetro, depende solo de la probabilidad, igual que las entropías usuales. Las entropías usuales son la suma de P logaritmo total de P. Las mías también dependen solo de P, solo de P. Y entonces son muy diferentes realmente a las que dependen de Q, tienen propiedades muy diferentes. Y parece que tienen propiedades sus propiedades importantes son cuando los sistemas son muy pequeños o cuando los sistemas tienen pocos grados de libertad. Y después hay resultados interesantes recientemente con Wilfredo y con Nana Cabo. Probamos, vi que mis entropías se podían hacer algunos trucos con mis entropías y resulta que mis entropías dan GUP. De mis entropías se puede deducir el GUP, el famoso principio de incertidumbre generalizado. Son una consecuencia de mis entropías. Primero mis entropías, después el GUP. En ese orden. Ahí sale, ¿no? Y bueno, también otra cosa importante de las que ha hecho más allá de los trabajos y todo eso, yo he visto que ha formado a grupos en diferentes universidades, por ejemplo en la UAM, que fue un lugar donde usted trabajó y también pues, aquí en Guanajuato. Bueno, yo eché Y, a andar ahí el grupo de gravitación de la UAM. Después, ahora hay otras y- gentes, pero pero ahí, por ejemplo, usted antes estaba en la UNAM, ¿no? Antes de estar en la UAM estuve un estaba año en la nada más UNAM en la UNAM. y después Y lo decidirme a la UAM Iztapalapa y ahí eché a andar el grupo. También fui el director, el jefe de departamento, pero sobre todo eché a andar el grupo de gravitación. Sí. y Y pues como la mitad de los que están ahí todavía son gente que yo eché a andar, ¿no? Son estudiantes míos o gente que me hace el doctorado afuera o lo que sea, ¿no? Y la otra mitad pues los contrataron después, ¿no?
Tuve 18 años, después me vine acá y aquí rescaté el Instituto de Física que había hecho andar Cleserio Avilés, pero él había muerto 2 años antes y de hecho nunca creció mucho esto, había crecido a 5 investigadores. Cuando yo llegué había uno, o sea, los otros 4 se habían ido. Entonces lo reconstruimos. Aquí lo reconstruí con varias áreas, no nada más. Dejamos el área de partículas que ya tenía algún pedacito, echamos a andar física teórica, mecánica estadística, física médica, en fin. Y cuando yo terminé de director, como dice el director, dejé como 22 investigadores y un grupo de física teórica también. Y hoy en día son cerca de 40, pero ahora divididos en 2 departamentos. Ahora ya no se llama Instituto de Física, ahora se llama División. Entonces hay física, ingenierías, hay varias cosas. Se parece a la división de la UAM, De la digamos, UAM. ¿no? Ujú. Entonces, y ahorita entre los 2 departamentos de física e ingeniería física hay como 40 gentes, ¿no? Más o menos. Yo dejé 22. De hecho, también, por ejemplo, en gravitación, el grupo aquí de León es bastante fuerte a nivel nacional, ¿no? Uno de los más importantes que hay. Así es. Y el de la UAM también Sí, todavía. sí, también el de la UAM. Eso Sí. ya es porque los que trabajan ahí trabajan bien y son fuertes. Yo empujé. Sí, pero bueno, eso es algo bastante importante, por ejemplo, aquí en México, ya que pues se requiere que haya más lugares donde haya más investigadores y más centros y más universidades donde se pueda formar también a más estudiantes. ¿Y usted cómo ve que sea, por ejemplo, el futuro de la ciencia en México o de la física en México? Pues con todo, creo que este periodo ha sido muy gris, ¿no? Desgraciadamente ha sido muy gris. No se ve una disposición a que la cosa crezca, no se ve un aprecio, respeto a la comunidad científica. Espero que eso cambie con haber cambio de gobierno en algún momento. Parece que cualquiera de las 2 señoras son gente más razonable en ese sentido. Vamos a ver. Yo creo que todavía hace falta mucho, es decir, eh, debería de haber mucho impulso a estas cosas. Bueno, probablemente se puede tener una política más orientada a ciertas áreas, pero no 100% nada más a esas áreas, sino privilegiar ciertas áreas puede ser. Eso no quiere decir que las otras se cancelen o se les ponga un tache, pero pero más que eso no, porque la ciencia tiene que fomentarse. Un país que no tiene una educación de alto nivel, que no tiene ciencia, etcétera, pues se lo lleva la tristeza. Y no parece haber mucha sensibilidad al respecto ahora. Sí, pues esperemos que a lo mejor esto cambie y que se invierta un poco más en la ciencia. Y de hecho, pues sí, muchas veces se cree que, por ejemplo, la ciencia debe de dar como beneficios inmediatos a la sociedad como tecnología o diferentes, o resolver problemas de forma inmediata, pero por ejemplo, en lo en estas investigaciones de cosmología cuántica o de gravitación, al inicio también, pues no tenía ninguna aplicación, ¿no? Y pues actualmente se encuentran, pero pues alguien tuvo que haber invertido para esto. Bueno, a ver, me regreso un poco. Les recomendaría que leyeran un par de artículos míos en el periódico La Crónica de hoy, ya viejo. Léanlos, por favor. En particular, en uno de ellos, ahora no recuerdo cuál era exactamente, hablo en vez de hablar, eso es una cosa que no, a mí me la enseñó un amigo que ya falleció, un relativista, por cierto, que trabajaba en Austin, que decía, creo que tampoco era de él, pero la idea me gustó muchísimo, que no hay que hablar de ciencia básica y de ciencia aplicada. Hay que hablar de ciencia libre y de ciencia dirigida.
Ya, nada de ciencia básica y ciencia aplicada. Al diablo, la basura. Ciencia libre y ciencia dirigida. Esos son los nuevos conceptos. Así debemos de llamarlos. Bueno, y yo insisto mucho en eso. Entonces ahí hago un par de ejemplos que me parecen muy interesantes. ¿Qué es la ciencia libre? Es la ciencia que uno hace porque cree que por ahí hay algo a uno le interesa intelectualmente, pero además cree que por ahí puede haber alguna cosa que hay que encontrar, que hay que descubrir. Es muy difícil. Uno anda ahí con un palo en un cuarto. Y pongo ahí un ejemplo que es sensacional y que así es. Que es el ejemplo de Townsend, el descubridor, el que descubrió el láser de este lado del mundo. Él mismo lo dice, véanlo en el Google, léanlo. Él mismo dice que él lo que quería mostrar era que se podía hacer luz colimada de mucha energía. That's it. Punto. Y dio su plática y había un premio Nobel ahí, no me acuerdo quién era, pero él lo platica por ahí. Y le dijo, eso no tiene sentido, no le va a salir, y además creo que además está mal por esto, una razón de termodinámica. Y él se fue, pues era profesor asistente o algo así, acababa de ser contratado, se fue con, como dicen, el rabo entre las piernas, ¿no? Y pues muy preocupado porque el otro pues era un hombre muy importante. Entonces se puso a calcular todo, dijo, no, el señor no tiene razón, yo tengo razón. Y entonces, ya que sacó el resultado, le dijo al premio Nobel le dijo, bueno, se ve que debe saber usted un poco más que yo. Y ya. Pero el láser no se hizo para hacer algo útil. Jamás. Se hizo porque este señor tenía la enorme curiosidad de ver cómo se hacía luz colimada de alto. Y la gente muy rápidamente, pues digo, pasaron unos meses, un año, una cosa así, la gente empezó a ver que era pues muy útil. Y yo cuando doy estas pláticas le pregunto a la gente, ¿y usted conoce algo más útil que el láser? ¿Usted conoce algo más útil que el láser? A ver, contéstenme ustedes si conoce algo más útil que el láser. Y nació de hacer física por hacer física, ser ciencia libre, nada más. Y eso lo dice Townsend, lo dice. Y el otro ejemplo que pongo de ciencia dirigida, una ciencia dirigida no necesariamente tiene menor nivel. Un ejemplo de eso es el transistor. Ya había idea de que el transistor de que había alguna manera quizá de sustituir los famosos bulbos, esos grandotes, que se calentaban mucho, consumían un montón de energía, por algo. Y entonces empezaron a practicar estas uniones no sé, germanio con indio y no sé qué más. Y no salían. Entonces, no me acuerdo los nombres ahorita, pero el que estaba el que estaba trabajando esto, llamó a otros dos, entre ellos a Bardeen, porque no sabía qué hacer, y entonces empezaron a trabajar, pero entonces el grupo era enorme. Era un montón de gente que sabían de cristales, un montón de ingenieros, un montón de cuates que sabían poner conexiones en los cristales, en fin. Era ciencia dirigida. Y sí había un propósito. Y bueno, como ciencia básica, o es decir, como ciencia profunda, pues dio el premio Nobel también. O sea, era muy importante. Eran descubrimientos de cosas que no sabíamos. Entonces, las dos pueden dar cosas muy importantes, pero es muy diferente cuando estoy haciendo ciencia libre, el láser, de cuando estoy haciendo ciencia dirigida, el resto. Sí, también, bueno, uno de los ejemplos creo que es los LEDs. El LED azul, que era uno que no se podía encontrar, con ese ya, bueno, ya se tenía creo que el verde y el rojo, pero no se podía encontrar el azul. Entonces también hubo un grupo de investigación que fue dirigido a ese objetivo para que así se pudieran pues tener las pantallas de las computadoras, las lámparas, todo lo demás que... Así es, ellas son maravillas, pero una cosa es lo libre, otra lo dirigido. Y hay que mantener las dos. Hay que mantener las dos. Hay que tener de las dos. Sí, pues son cosas importantes que se debe de tener. La investigación pues siempre debería de ser algo importante. Y bueno, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quisiera empezar en una carrera científica? A ver,
Primero, un consejo que me dio un profesor de prepa, que después resulta que es un magnífico poeta de temas nacionales. Era 2 años más que yo, algo así. En aquella, por ahí anda todavía. La vocación, jóvenes, no es lo que a ustedes les gusta. Es para lo que ustedes son buenos. Es una receta de oro. Es de oro. Yo no me puedo dedicar a gravitación si es que no me interesaba la física teórica y en eso era lo mío, digamos. Si yo, lo mío era el laboratorio y era la computadora, entonces es otra cosa. Ya me equivoqué. La vocación no es lo que me gusta, es para lo que soy bueno. Normalmente para lo que soy bueno me gusta, pero va en esa dirección, para lo que soy bueno. Y eso no es nada más la carrera, es también la maestría, el doctorado, todo. Igual, hay que preguntarse a sí mismo, ¿esto es para lo que soy bueno? Con mucha honestidad y con mucha responsabilidad. Bueno, claro que hay súper buenos como los grandes físicos que conocemos, bueno, uno no es de ese tamaño, pero cuando menos piensa que comparado con mucha gente y la capacidad que tuvo en sus cursos, etcétera, sí, digamos, bueno, entonces, por ahí, uno. Y dos, al principio trabajen, publiquen, aprendan mucho, métanse con grupos que son muy profesionales, etcétera. Cuando tengan 40, 42 años por ahí, ya no, está prohibido, está prohibido, está prohibido. ¿Usted quién es? Pues véanse al espejo y digan, ¿yo quién soy? Ah, no, es que estoy haciendo aquí el Loop 58 y el Grupo 18. No, esto es el carajo. ¿Usted quién es? Dentro de eso puede que sí, puede que haya algo ahí, no digo que no. Pero, ¿usted quién es? Entonces, hay que trabajar mucho, hay que aprender mucho, hay que ser técnicamente muy bueno y hay que manejar hay que ser muy hábil para muchas cosas. Y eso, pues se adquiere con varios años de trabajo. Y eso, pues hay que dedicarlos a esas cosas que uno cree que le interesan. Pero hay que comprar un fuete, así lo digo yo, un fuete, un látigo chiquito, no muy grande, chiquito, y todas las noches se pone uno en el baño y se dan unos fuetazos atrás, hasta que salga un poquito de sangre. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente tiene sentido lo que estoy haciendo? Pienso, ¿dónde están las ideas? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? Es que el profesor me dijo, va de A a B. Bueno, está bien, cuando tengo 30 años voy de A a B. Cuando tengo 40 ya no. Está prohibido. ¿Ok? ¿Cuál cree que ha sido, o por ejemplo en esta misma tendencia, una de las mayores complicaciones que se tiene cuando pues, uno es físico, por ejemplo? ¿Tener sus propias ideas? ¿Eso sería alguna complicación? ¿O cuáles como los Bueno, retos más grandes? Los retos eso más para eso grandes? el fuete. Eso siempre es una complicación. Eso siempre es muy difícil. Es más fácil seguir con el caso 48 del 28 y del 16 que hicieron estos otros dos. Bueno, no digo que no, a lo mejor eso tiene sentido y a lo mejor eso es lo que debo hacer y a lo mejor eso es muy importante. Pero fui crítico al respecto, realmente lo pensé y realmente me parece que es lo que tengo que hacer. A ver, yo soy muy crítico. Vamos a loops y strings. Tienen 50 años los dos en el negocio. Bueno, hay que preguntarse un poquito, ¿no? Son 50 años, más o menos. Eso no quiere decir que no se siga, bueno, pues no tenemos muchas cosas ahí andan, entonces, pero ¿cuál es mi sentido crítico al respecto? Sí, sí, ¿No? pues se debe de buscar solucionar diferentes problemas y si no se puede por esa forma, pues tratar de pensar de otra forma diferente para que, O hacer nuevas o cosas, hacer. o hacer nuevas cosas, nuevos problemas, cosas que no existen, cosas que nadie ha pensado.
cosas que nadie ha pensado. Eso es lo que hay que hacer. Como Supersymmetric Quantum Cosmology, por ejemplo. Bueno, usted pues, ha tenido también ciertas colaboraciones, como hemos platicado, con diferentes grupos y con diferentes científicos. Y si, por ejemplo, ¿con qué científico le hubiera gustado platicar o le gustaría platicar o colaborar para hacer algo diferente? Bueno, digamos, no me ha ido mal. Primero, con falta de modestia, he colaborado con Hawking, ¿no? Es el físico del área de gravitación y cosmología más importante que hemos tenido en los últimos 50 años. Bueno, a lo mejor no 50, pero 30, ¿no? O 40. Entonces tuve esa suerte. Después otra gente muy importante con la que otras gente muy importantes con la que colaboré fue con José Giambiagi y Bolini. En Physics Today hay un artículo de Buitenholz, que es este que trabaja ahí en el Instituto de Ciencias Nucleares, sobre la historia de Giambiagi y Bolini. Giambiagi y Bolini descubrieron nada menos y nada más que la regularización dimensional. No fueron Hooft y Paul Bellman. Y eso lo dice ese artículo de Physics Today, está aceptado en Physics Today. La revolución dimensional, en partículas no se puede hacer nada si no existe la revolución dimensional. Nada. Nada. Ellos lo hicieron. Un par de argentinos que estaban ahí medio aislados y dijeron, pues vamos a pensar por nuestra cuenta, y lo hicieron. Y yo tuve la suerte de trabajar un rato sobre todo con los dos, pero con lo que me ayudé mucho fue con José Giambiagi. De hecho, el departamento de física de la Universidad de Buenos Aires se llama Juan José Giambiagi y la escuela de física que organiza la Universidad de Buenos Aires se llama Juan José Giambiagi. Entonces he tenido la suerte de que he trabajado con gente de primera. Julius Bess dedicó un trabajo a mis años. Pero si me preguntas por algunos más, bueno, me hubiera gustado no nada más haber conocido a Bess, sino haber hecho algo más con él, haber hecho algo con él. Nunca hice un paper con él. Me hubiera gustado trabajar un poco más con él. Eh, Hay algunos físicos teóricos que me parecen interesantes, no conozco realmente, por ejemplo, Wilczek, me parece un tipo muy interesante. Ya, pues estoy viejo, yo creo que ya esa oportunidad ya se fue, pero desde luego hay por ahí algunos que si hubiera tenido chance, pues hubiera estado interesante. Ahora, pues en el pasado, desde luego, pero ya esos ya no me tocaron mi generación, ¿no? ¿Cambiaría algo de la forma en la cual se enseña la física o las matemáticas o la ciencia en México, por ejemplo? Yo me iría más atrás primero. Yo creo que las escuelas que enseñan física en México no son malas, la mayoría son buenas. Y matemáticas también, pero me iría más para atrás. Yo lo que creo es que sí es muy importante que a nivel de primaria de niños chiquitos se insista mucho en el idioma y en la lógica o las matemáticas. Nada más, lo demás al carajo. Eso es lo único que tienen que aprender. Porque la forma en que uno piensa es el idioma. ¿Cómo va a pensar si no es el idioma? No puedo pensar. A lo mejor puedo pensar en colores, pero no puedo pensar si no es el idioma. Entonces el idioma es básico. Y un sistema lógico de pensar, de hacer las cosas es muy importante. Es un gran problema de la educación en México. Lo ha sido siempre, pero ahora es peor con el nuevo sistema. Sí, además, pues el idioma nos da las herramientas para poder expresar también nuestras ideas, ¿no? Y pues eso es algo bastante importante para las colaboraciones, para trabajos futuros. Y si Sí, no pero se tiene, es pues más atrás. No podemos tener ideas si no sabemos idioma. también. No se trata nada más de expresar la idea. ¿De cuál idea si ni siquiera la he podido construir porque no sé el idioma? Es profundo, es terrible. Si no sé el idioma, no soy un idiota. Soy un retrasado mental. Estoy condenado a eso. Sí, sí, sí. Es mucho más profundo. Es muy profundo. Bueno, antes de terminar, no sé, ¿alguien de ustedes quisiera preguntar algo? La primera que me pareció muy interesante es
¿Cómo diría un país que alrededor de su población, alrededor del 60% de su población como México está sumida en pobreza, no sé, que la forma en que usted dice de hacer ciencia libre debe ser esa y no estar aislándola en esta cuestión de ciencia aplicada o ciencia básica y demás? Y lo digo porque pareciera que está muy dividido eso en función del gobierno de turno. En función del gobierno de turno se hace una inversión más sobre una que otra y pues eso contraviene mucho a que pues las masas no sepan evidentemente qué es ciencia básica, qué es ciencia aplicada. Va en dos direcciones la respuesta. O sea, desde un punto de vista de política general o de cosas de esas, es complicado, yo no soy un político, pero obviamente tú no puedes decir, pues voy a ver que los pobres tengan 100 pesos más. Con eso no remedias nada, el país no va a ningún lado. A ningún lado. No camina. Ya te equivocaste. Ya te equivocaste. No digo que no sea muy importante, desde luego, desde luego. Pero no hay ningún país de los que fueron pobres en algún momento, sobre todo si uno piensa en los países asiáticos, que no haya balanceado esto de manera inteligente. Los chinos mandaron y siguen mandando una cantidad de chinos a todos lados a especializarse, bárbara. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Y claro que tiene una población todavía hoy en día pobre del diablo, muy pobre. Entonces, no puedes buscar soluciones triviales, soluciones así del corazón, ay, sí, pero eso no te da una manera de hacer que la sociedad camine y evolucione. Eso no sucede. Y la otra cosa, respecto a tu pregunta, es, bueno, desde luego, si la gente no tiene que comer, pues esto, obviamente eso es primero, pero lo que es muy importante es que todos esos niños, aunque sean bastante pobres, se les fomente la curiosidad. La curiosidad. Los niños son curiosos y esa hay que fomentarla, la curiosidad científica y obviamente también la otras, la artística, en fin, la literaria, en fin. Un país donde no se fomenta la curiosidad, estamos lá, ya de entrada, ya renunció, ya está vencido. Y ese es otro alimento, el alimento científico, artístico, etcétera, es otro alimento del ser humano que es vital. Entonces necesitamos que nuestros niños, nuestros jóvenes, tengan también de ese alimento. En su vida, ¿cómo es que lidió con el fracaso científico? Bueno, Pues soy muy optimista. Desde luego lo ha habido, desde luego lo ha habido. Pero normalmente pues busco otros caminos, me levanto, me pregunto qué hay que hacer, etcétera, y sigo adelante. O sea, he sido siempre muy optimista respecto a hacer ciencia y pues hay ideas de las que he hecho. A ver, casi nunca, bueno, sí he hecho trabajos de lo que está más o menos por ahí de moda o de lo que son las grandes escuelas. Sí lo he hecho, pero muy poco, muy poco. Yo no sigo las modas. Está prohibido para mí seguir las modas. De ser posible, Octavio, no sigas la moda. Está prohibido. Ni strings, ni loops, ni nada. No, cero. Claro, lo he hecho, lo he hecho. Tengo un par de papers en cosas strings, tengo 2, 3 en alrededor de loops, etc. ¿Por qué? Pero ¿por qué me ha interesado? Porque sí me ha interesado auténticamente. Con honestidad, esos problemas me han interesado. Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, el resultado es mixto. De repente hay papers que tienen un buen número de citas que a mí, pues sí, bueno, está bien, pero no era lo que más me atraía a mí mismo.
Y bueno, hay ejemplos, bueno, les cuento un ejemplo. Tengo un paper hay una electrodinámica no lineal que hizo Schrödinger, que casi nadie conoce. Es absolutamente extraña y rarísima. Es muy linda. Y yo extendí esa idea. Bueno, y prueba que esa electrodinámica no lineal que hace es exactamente, es decir, es Born-Infeld también puede escrito de una manera rarísima. Y eso lo hace de una manera rarísima, no es que haga álgebra, no se puede hacer álgebra, cero, el diablo. Lo único que hace es que en un sistema inercial calcula su electrodinámica y hace el mismo sistema inercial en Born-Infeld, uno elegido de manera mañosa y se da cuenta que la electrodinámica es la misma, de esa manera. Y yo extendí ese resultado a teorías de Yang Mills. Yo extendí ese resultado de teorías de Yang Mills, ahí está el artículo. De hecho, modestia aparte de Schwartz, le gustó, me mandó un correo diciendo que le había parecido interesante, el famoso Schwartz. ¿Saben cuántas citas tiene ese artículo? Y es una de las cosas que más me gusta de lo que he hecho. Pero a mí me gusta, o sea, no me enojo con eso, ni me quejo, ni me frustro, nada, cero. Sí, ¿No? pues muchas veces así es como se hace la ciencia, ¿no? Porque pues nos interesa o porque mm, nos gusta esa parte, aunque pues a las demás personas no les interese tanto. Pues sí, así es. Entonces, hay que buscar que hacer cosas. Bueno, uno se puede equivocar, desde luego, y además el genio de uno, pues no es el mismo que el de gente tan famosa como Hawking o como Feynman, lo que sea, pero bueno, pues en la medida de lo posible hay que ser muy, muy interesado en lo que uno tiene, y muy honesto, muy consistente, ¿no? Y tener mucho cuidado con nada más andar siguiendo modas. No digo que no, digo no nada más. Y la última, para ya cerrar, que tengo es, Hawking fallece, Penrose ya está bastante a una edad alta, y muchas de las personas de esa generación brillante, contándolo a usted y personas adicionales, ya están. No estoy en esa lista, estoy en una lista aparte. Pero todo este tipo de personas ya están a un punto de una alta edad, ¿no? Alguna vez Leonard Susskind en una entrevista, en una clase que tenía en Stanford, dice algo así como que él cree que el actual Einstein es Juan Martín Maldacena. ¿Quién dijo eso? Susskind. ¿Penrose? Susskind. Leonard Susskind. No, Susskind. Pero va para allá la pregunta. De Susskind yo no tengo ningún. Susskind, por favor. Va para allá la pregunta. A otro lado. ¿Usted considera hoy que existe una persona, sea en México o sea en el mundo, que se le pueda llamar, es hoy el Einstein, es hoy el Feynman, etcétera, se diga de alto nivel? Bueno, a ver, tengo que decir que, bueno, yo ya soy grande también, entonces a veces a los jóvenes no los veo tan claramente. Sí, obviamente algunas cosas que han hecho las veo y las sigo y me interesan, etc. Pero de lo que conozco, no. Yo creo que, que por diversos motivos estamos un poco frenados en realmente descubrir, encontrar algo que nos saque del agujero, digamos, o de varios agujeros. La cromodinámica cuántica, la gravitación cuántica, yo creo que estamos atorados. Y las ideas que hemos tenido, como digo, dos de las más importantes, sobre todo pensando en cuando llevan 50 años, y no han dado nada, cero, no hay nada, nada así que uno se levante de la silla, digamos, ¿no? Entonces, a mí toda esta, sin lugar a dudas, Maldacena es tipo muy listo, pero a ver, yo siempre he dicho más o menos esto, que de lo que yo entiendo y veo, que esa idea, porque pues ha tenido una idea,
bueno, así grandota, digamos, ¿no? Esa idea de que se puede hacer una relación, un cambio, digamos, un diccionario entre ADS y CFT es muy interesante y extraordinario. Pero yo siempre he dicho también que no sé, creo que tiene 10,000 citas en ese paper o 15,000. Yo diría, está bien que tenga 1,000. Ya, se acabó, finito. No es para tanto, en mi opinión. Y después es una idea muy linda, pero es una idea muy limitada, extraordinariamente limitada. Además se le ha escarbado por todos lados, hacer el DS, etcétera, no sale. Y después, todavía más feo como relativista. A mí como relativista el ADS me importa un diablo. Es la métrica que menos me importa en el universo. Eso no quiere decir que no es un resultado bonito, lo reconozco. No le veo más. No le veo más. Bueno, antes de terminar, no sé si usted quisiera agregar algo más. Pues no, insistir un poco en eso que les digo, o sea, sean muy, cómprense su fuete, ¿no? Sean muy autocríticos, todo el tiempo muy autocríticos. Porque eso de que, vamos, no sé, yo no sé de cuerdas, bueno, de hecho 2 o 3 cosas en cuerpos diferentes. Eso de que vamos a hacer el Calabi ya en 6, y ahora en 8, y ahora en 25, y ahora en 42, y vamos a proyectarlo. A lo mejor sí, y a lo mejor por ahí hay que ir. Pero hay que estar muy convencido, no nomás estar jugando. Jugar con la física y hacer un poco de matemáticas para acá y para allá es a todo dar, pero eso no es física. Las matemáticas no son física. Las matemáticas no son física. Y al revés, la física no son matemáticas. Desde luego, es un lenguaje que hemos tenido que usar y que nos es muy útil. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. La delta de Dirac es la creación de las teorías de distribuciones. La teoría de distribuciones en matemáticas sale de la delta de Dirac. Ahí se empieza a entender o a buscar qué debe ser la teoría de distribuciones. Pero los matemáticos son un montón de teoría de distribuciones. Después ha regresado en algunas cosas en física, pero muy poquito. Pues bueno, muy interesante, no, sin lugar a dudas. Yo le tengo mucho respeto a mis colegas de matemáticas, pero las preguntas que hacen son otras. Otras. Entonces, la física no son matemáticas. Eso no quiere decir que hay muchas cosas en física que no puedo hacer si no uso un aparato matemático, inclusive pesado. Les termino diciendo esto. Wilson. Ustedes saben que Wilson hizo las Wilson Loops y hizo el grupo de renormalización. Bueno, leí un artículo de alguien que fue su estudiante y dice que él tenía sus estudiantes y entonces venía un estudiante y le decía, profesor Wilson, mire, encontré esto y hago este grupo y lo tuerzo y le pico y le meto un picayelo y sale una cosa maravillosa. Y él decía, váyase usted al carajo. Prácticamente así lo dice este cuate. Váyase usted al carajo. ¿Qué física usted está tratando de hacer? ¿A qué física está tratando de llegar? ¿Cuál es la física a la que usted está tratando de llegar? Si para esa física usted me convence que hay una cosa física interesante que hay que buscar, etcétera, tenemos que hacer todas esas matemáticas que usted me dice, pues hay que hacerlas. De hecho, él era un ejemplo que había hecho cosas formales muy importantes, pero para buscar cosas físicas. Entonces, la física es eso, no es nomás a ver si ahora le cambia acá y ahora le cambia allá. Bueno, aquí, o sea, a lo mejor sí, pero cuidado. Bueno, muy bien. Bueno, sí, no hay nada más que agregar. Quisiera agradecer de nuevo al doctor Octavio Obregón y gracias por su tiempo y por estar en su oficina para grabar este episodio. Y pues, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bienvenidos a Guanajuato, a León. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, listo.